Los profetas estaban preocupados por el mal de la tierra y particularmente enfocados en el mal cometido por las personas que adoraban a Dios y lo reclamaban como propio. Para los profetas y para Jesús, la adoración es incompatible con la injusticia y tal religión es hipocresía. La verdadera adoración que Dios busca incluye trabajar contra la opresión y cuidar de los pobres y necesitados. Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré para que la estudiemos juntos. Busca hoy en Isaías capítulo 58. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestra porción bíblica central está en Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Sabes que hasta una lectura rápida de los profetas del Antiguo Testamento nos alerta de sus preocupaciones por el maltrato a los pobres y oprimidos? Los profetas y el Dios por quien hablaron estaban indignados por lo que veían que se estaba haciendo en todas las naciones circundantes, pero también tenían un sentimiento particular de enojo y pena, dolor por los actos de iniquidad cometidos por el propio pueblo de Dios. Un pueblo que había recibido tantas bendiciones divinas y ahora actuaba de esa manera. Y dada su historia y las leyes que les había dado Dios, este pueblo debería haber tenido mejor conocimiento, ¿verdad? Pero lamentablemente no siempre fue así. Y los profetas tuvieron mucho que decir sobre el triste estado de los acontecimientos. También es interesante descubrir que muchas de las declaraciones más conocidas de los profetas del Antiguo Testamento acerca de la justicia y la injusticia se dan en el contexto de instrucciones sobre la adoración. Van conectadas. Y como veremos, la verdadera oración no es solo algo que ocurre durante un ritual religioso, no. La verdadera adoración, amigo y amiga, también implica vivir una vida que comparte las preocupaciones de Dios por el bienestar de los demás y que busca elevar a los que han sido oprimidos y olvidados. Bueno, poco después de que Dios liberara a su pueblo de Israel, el pueblo de Israel de Egipto, se reunió con ellos en el monte Sinaí, dándole los 10 mandamientos en forma escrita, incluyendo los 2 primeros mandamientos acerca de no adorar a otros dioses y no hacer ídolos. En respuesta, los israelitas prometieron hacer todo lo que se les había ordenado y vivir como su pueblo. Pero entonces Moisés subió a la montaña, tú conoces la historia, durante casi 6 semanas, y la gente comenzó a preguntarse qué habría sido con él, qué habría pasado. Y presionado por la multitud, Aarón hizo un becerro de oro y condujo al pueblo a hacer sacrificios ante él. Después de lo cual, dice, se sentaron a comer y a beber y se levantaron para disfrutar de la diversión. Bueno, tanto el Señor como Moisés se indignaron con la rapidez con que el pueblo se había apartado de Dios para adorar ídolos. Y específicamente este ídolo, este becerro de oro. Y pareció que solo la intercesión de Moisés pudo salvar a Israel de su merecido castigo. Sin embargo, la idolatría fue una tentación en la que el pueblo de Dios cayó demasiado a menudo, vez tras vez. Y la historia de los reyes de Israel y Judá está marcada tristemente por los periodos de idolatría, que incluyen los actos escandalosos que algunos de los reyes hicieron que su pueblo cometiera adorando estos dioses y tantos dioses más. Tal infidelidad fue el tema reiterado de los profetas que Dios envió para llamar a la gente de regreso a Él. ¿Sabes que a menudo en medio de los llamados al reavivamiento y reforma hubo también llamados a tratar mejor a los pobres, a los necesitados, a los indefensos? Mira lo que dice Salmo 115, versículos 1 al 8. Sígueme, son varios versículos.
No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Captas tú cuál es el punto crucial que está señalando el autor? Es que es una tendencia humana convertirnos en la cosa o persona que adoramos y en la que nos enfocamos. Por lo tanto, fue natural que la preocupación por los demás y por la justicia disminuyera cuando el pueblo de Dios pasó a adorar a un Dios de justicia y pasó a adorar, en lugar del Dios de justicia, a adorar a dioses falsos de las naciones vecinas, que a menudo se presentaban como seres de guerra o de fertilidad. De ahí que el sexo estaba íntimamente asociado con los servicios religiosos y eran más orgías que otras cosas. Y cuando eligió a otros dioses, el pueblo cambió su actitud hacia muchas cosas, incluyendo la forma como trataban a los demás. Si hubieran sido fieles al Señor, habrían compartido su preocupación por los necesitados que había entre ellos. Medita más en esta idea de llegar a ser como lo que adoramos. ¿Has visto manifestaciones contemporáneas de este principio? A lo largo de la Biblia se insta al pueblo de Dios a adorar a Dios, pero también se nos presentan reiteradas veces las razones para hacerlo. Se nos dice que lo adoremos por lo que Él es, por lo que ha hecho y por sus múltiples atributos. Entre ellos están su bondad, su justicia y misericordia. Y cuando se nos recuerda cómo es Dios, qué ha hecho por nosotros, especialmente en la cruz de Cristo, y qué promete hacer, sabes, a ninguno de nosotros debería faltarle razones para adorar y alabar a Dios constantemente. Ahora nota cuáles son las motivaciones para adorar y alabar a Dios que se nos dan en los versículos que leeré a continuación en el libro de Deuteronomio, luego en Isaías, capítulo 5. Deuteronomio 10, 17 al 22, luego Isaías 5, 16 y después 61, 11. Dice así: Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Esas razones para adorar no eran novedad para el pueblo de Dios, porque algunos de los momentos de adoración más entusiastas de los israelitas, que acababan de ser liberados, sucedieron en respuesta a la obvia intervención de Dios en su favor. Por ejemplo, después de ser liberado de Egipto y cruzar el Mar Rojo, Moisés y María, ¿recuerdas?, dirigieron al pueblo en cánticos de alabanza a Dios por lo que acababan de ver y de la forma que habían sido rescatados. Sí, la justicia y la misericordia de Dios, tal como se revela en estos eventos, no deben olvidarse. Eso nos lleva a adorar a Dios. Y como el pueblo mantenía vivas estas historias al volver a contarlas vez tras vez, los actos de justicia, los actos de Dios, continuaron siendo una inspiración para la adoración años más tarde y en las generaciones siguientes, y para nosotros hoy también. Y un ejemplo de esta repetición de los relatos y la adoración se registra en Deuteronomio 10. En primer lugar, la justicia de Dios es simplemente parte de su manera de ser, es como Él es.
un componente central de su carácter esencial, su justicia, su amor. Como registra Job 34, dice, sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá, no torcerá el derecho, es lo que dice. Dios es justo, amigo y amiga, y se preocupa por la justicia. Y esa es una razón para adorarlo y para alabarlo. Segundo, la justicia de Dios se manifiesta en sus actos justos en favor de su pueblo y en favor de todos los pobres y oprimidos. O sea que su justicia no es meramente una descripción de su carácter. Antes bien, la Biblia describe a un Dios que escuchó el clamor de los necesitados, y esas cosas están escritas para que nosotros sepamos cómo Dios actúa. Y que Dios está activo y ansioso por corregir los errores que son tan obvios a nuestro mundo. En última instancia, esto se realizará plenamente en el juicio final de Dios y en su recreación, cuando Él ha de crear el mundo nuevo. Si el antiguo Israel tenía razones para alabar al Señor, pregunto, ¿cuántas más razones para alabarlo tenemos nosotros hoy, después de la cruz y después de ver toda la historia bíblica de cómo Dios actúa y cómo es Dios? Pero también hubo y hay opresores religiosos. Y durante los mejores tiempos de los reinos de Israel y Judá, el pueblo regresó al templo y a la adoración de Dios. Aunque incluso entonces, su adoración se mezclaba a menudo con incursiones en la idolatría y las religiones de las naciones vecinas. Pero según los profetas, ni sus mejores intentos con la religión fueron suficientes para alejarlos de los males que perpetraron en la tierra en su diario vivir. ¡Qué tristeza! Y no importa cuán arduamente trabajaron para ser religiosos, por medio de sus rituales de adoración, la música de sus himnos no pudo ahogar el clamor de los pobres y los oprimidos. Amós describió a la gente de su época como los que pisotean a los necesitados y eliminan a los pobres de la tierra. Vio su deseo de terminar con los rituales para así poder reabrir el mercado y volver a su comercio deshonesto. El de comprar a los pobres con plata y los necesitados por un par de sandalias. ¡Qué terrible! La venta de seres humanos. Veamos lo que dice la Escritura, amados. Es demasiado claro para no entenderlo o ignorarlo. Voy a leer varios versículos en Isaías 1, en Amós 5 y también en Miqueas 6. Así que sígueme, por favor. Comenzamos con Isaías 1, 10 y 11. Dice así. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amigos, qué lecciones para la vida. Qué maravilla poder aplicar esto. Qué guía hay para el diario vivir. Qué diferente sería el mundo si siguiésemos el consejo de Dios en esto. Por eso, ¿qué le quería decir el Señor a este religioso pueblo acerca de sus rituales?
Bueno, por medio de sus profetas, Dios usó un lenguaje fuerte para ridiculizar la religión y la adoración que estaban desconectadas de y en contraste con el sufrimiento y la opresión de quienes lo rodeaban. En Amós 5, leemos que Dios le dice que odia, desprecia y que generalmente está disgustado por su adoración. O sea que sus reuniones se describen como hedor y sus ofrendas y música son desechadas por carecer de valor. Y en Miqueas 6 vemos una serie de sugerencias cada vez más exageradas, incluso burlonas, sobre cómo podían adorar de manera más apropiada a Dios. Y el profeta ofrece burlonamente la sugerencia de holocaustos, luego aumenta la ofrenda a miles de carneros con 10,000 ríos de aceite de oliva. Y antes de llegar al extremo horroroso, pero no desconocido, de sugerir el sacrificio de sus hijos primogénitos para ganar el favor y el perdón de Dios. Terrible. Es que un paso, amigo, lleva en la dirección incorrecta, lleva a otro paso y a otro paso. Y al rato estamos asemejándonos a lo que adoramos, una religión antropocéntrica, centrada en lo que nos gusta y no preguntando, Señor, ¿qué quieres que haga? Sin embargo, en definitiva, lo que el Señor realmente requería de ellos era actuar con justicia, amar misericordia y caminar humildemente con su Dios. ¿Suena esto parecido a la regla de oro? Claro que sí. Por eso te pregunto, ¿alguna vez te has sentido culpable por estar más preocupado por las formas y los rituales religiosos que por ayudar a los necesitados que hay a tu alrededor? Algo para meditar, ¿verdad? Es más, déjame hacerte una pregunta muy puntual. Si tu iglesia cerrara sus puertas hoy, ¿lo notarían los miembros de tu comunidad? Bueno, en su explicación de la relación que existe entre la adoración y la justicia, los profetas instan a dar otro paso, que la preocupación activa por aliviar a los pobres y los oprimidos y ayudar a los necesitados sea una parte importante de la adoración en sí misma. Ahí tenemos Isaías 58, que es un capítulo que hace obvio este vínculo de adoración, justicia e interesarnos por los demás. Leamos. Voy a resumir este capítulo. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te orará Jehová, clamarás, y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Demasiado claro para no entenderlo, hermano y hermana. Pregunto, ¿qué ha fallado en la relación entre Dios y su pueblo tal como se describe en la primera parte de este capítulo? ¿En qué estamos fallando? A veces nos vamos a rituales como Israel y pensamos que eso es lo que agrada a Dios cuando la verdadera religión se vive fuera de la iglesia, tal como hemos visto anteriormente. Resulta que esta crítica está dirigida a personas que están activas en la religión, y sí lo estaban, pero en forma interna, dentro de su propio círculo, dentro de su burbuja denominacional. Parecen buscar a Dios con seriedad, pero aparentemente no les está funcionando. Entonces Dios les dice que deberían tratar de cambiar su forma de adoración, probar una manera diferente de servir a Dios. Si Dios eligiera cómo deberían adorarlo, Él dice,
sería, como él dice, soltar las cadenas de la injusticia, desatar las cuerdas del yugo, liberar a los oprimidos y romper todo yugo. También deberían alimentar a los hambrientos, dar refugio a las personas sin hogar y ayudar a los necesitados. ¿Captas tú, hermano y hermana, qué es lo que Dios realmente pide de nosotros? ¿Cuál es la verdadera religión? Tantas veces nos engañamos y pensamos que religión es algo que nos ponemos el sábado en la mañana para ir a la iglesia y las quitamos el resto de la semana. Es un estilo de vida. Y tales actividades no se presentan como la única forma de adoración. Pero Dios los insta a hacerlo de esa manera. Porque una forma de adoración que sería preferible a las prácticas de adoración más tradicionales de su pueblo, Dios dice, sé práctico, demuestra tu religión afuera. Y como tal, la adoración no solo se centra en el interior, sino trae las bendiciones a todos los que rodean a los adoradores de Dios. Mira lo que dice el comentario bíblico adventista acerca de esto. Dice, el verdadero propósito de la religión es liberar a los hombres de sus cargas de pecado, eliminar la intolerancia y la opresión y promover la justicia, la libertad y la paz. Oh, sí, te dije al comienzo de estos estudios, estas lecciones son muy prácticas y a veces duelen un poquito porque a veces enfocamos nuestra religión desde otro ángulo, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios nos realinea. Y en Isaías 58, Dios promete bendiciones abundantes en respuesta a esta clase de adoración. En efecto, Dios está diciendo que si las personas estuviesen menos enfocadas en sí mismas, advertirían a Dios trabajando con ellos y a través de ellos para traer sanidad y restauración. Es interesante que este capítulo también conecta esta clase de adoración con una renovación de la observancia del sábado. Dice que será llena de deleite. Ya hemos considerado algunas de las fuertes conexiones que hay entre el sábado y el ministerio. Y como el sábado es una fuente de gozo para el cristiano, porque es el día que recuerda que tenemos descanso en Cristo y podemos servir como Jesús sirvió. Pero sabes, estos versículos aquí incluyen ambas actividades en este llamado para que el pueblo revitalice su adoración y descubra realmente lo que ha perdido, la verdadera bendición de Dios. Mira, Ellen White habló mucho acerca de esto. Es más, hay libros que nos hablan acerca de esto. Pero aquí está en el Ministerio de la Bondad, página 125, nos dice así. Sobre quienes guardan el sábado del Señor, descansa la responsabilidad de hacer una obra de misericordia y benevolencia. ¿No es esto maravilloso? Cuando Jesús fue confrontado por algunos de los líderes religiosos de su época, ellos lo criticaban porque él estaba comiendo con los pecadores. ¿Y sabes qué citó al profeta Oseas? Diciéndoles que regresaran a sus libros y descubrieran lo que Dios realmente había querido decir cuando dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Jesús vivió una vida de cuidados y de servicio. Sus interacciones con los demás, sus milagros de sanación y muchas de sus parábolas mostraban e instaban a que una vida vivida de tal manera era la mejor manera de expresar nuestra verdadera devoción a Dios. Eso es verdadera adoración, hermano y hermana. Y los dirigentes religiosos fueron sus mayores críticos, pero también fueron blancos de sus críticas más duras. Al igual que los religiosos de los días de Isaías, ellos creían que podían asegurar una relación especial con Dios por medio de sus prácticas religiosas, mientras que al mismo tiempo explotaban a los pobres e ignoraban a los necesitados. Su adoración no estaba en sintonía con sus acciones. Y Jesús no tuvo reservas en condenar tal hipocresía. Aquí está San Marcos capítulo 12, versículos 38 al 40. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Mira el comentario de Jesús sobre los que devoran las casas de las viudas. Pregunto, ¿parece estar fuera de lugar en esta lista? ¿O es el punto que Jesús está tratando de establecer?
¿cómo explicarías por qué recibirán o recibirán mayor condenación? Quizá el sermón más aterrador de Jesús para las personas religiosas en particular es el que se encuentra en San Mateo capítulo 23. Jesús no solo describió su religión como una que no ayudaba a las personas que estaban en desventaja en la vida, sino que consideraba que tal religión les aumentaba sus cargas. Jesús dijo que por sus acciones, o a veces por la falta de acción y preocupación, dice, cierran la puerta del reino de los cielos en los rostros de la gente. Pero al hacerse eco de los profetas de siglos anteriores, Jesús abordó directamente la brecha que había entre sus prácticas religiosas serias y las injusticias que por otro lado aprobaban y de las cuales se beneficiaban. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, les dijo, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús se apresuró a agregar que las prácticas y observancias religiosas no son erróneas en sí mismas, no, pero no deberían reemplazar el trato justo hacia los demás. Por eso pregunto, ¿cómo debemos evitar la trampa de pensar que basta con tener y conocer la verdad? Israel tenía todo eso, pero le faltaba lo más importante. Bueno, acompáñame para finalizar en la lectura de algunas citas inspiradas, seguidas de unas preguntas de reflexión. Y aquí están Profetas y Reyes, página 241. Al insistir en el valor de la piedad práctica, el profeta estaba tan solo repitiendo el consejo dado a Israel siglos antes. De siglo en siglo estos consejos fueron repetidos por los siervos de Jehová a los que estaban en peligro de caer en hábitos de formalismo y de olvidarse de practicar la misericordia. Y aquí tenemos otra cita más. Dice, he sido instruida para llamar la atención del pueblo de Dios a Isaías 58. Lean este capítulo cuidadosamente y comprendan la clase de obra que llevará vida a las iglesias. La obra del Evangelio debe ser llevada por nuestra liberalidad tanto como por nuestras labores. Y cuando encuentren almas dolientes que necesitan ayuda, désenla. Y cuando encuentren a quienes están hambrientos, aliméntenlo. Palabras maravillosas. Acompáñame en oración. Padre, gracias por tu palabra que nos realinea. Bendícimos, queremos servirte y servir a los demás en el nombre de Jesús. Amén. Amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Hay mucho más para hablar de esto y lo veremos en las siguientes lecciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más, mucho más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti en la cruz. Dios te bendiga ricamente.